Hay, hermanos, una pregunta que hace algunos años atrás resultaría ridícula preguntársela a los cristianos. De hecho, la respuesta debiera darse antes de hacer la pregunta. Es una pregunta que resulta hasta ilógica hacerla, pero desgraciadamente desde hace unos 2, 3 años atrás, o quizá un poquito más, no más, vemos que se hace necesario dejar bien claro un asunto. La pregunta es esta: ¿somos dioses? ¿Seremos dioses alguna vez? ¿Podríamos ser dioses alguna vez? Hace poco tiempo nos sorprendíamos cuando mirábamos que estaban apareciendo nuevos profetas, nuevos apóstoles. Alguna vez yo dije, este se voló la barda porque se hizo llamar querubín, y daba risa pensar eso. Pero ahora me preocupo y me alarmo al saber que muchos de estos líderes religiosos de nuestros días, evangélicos incluso, están fomentando un nuevo tipo de idolatría y están enseñando que ellos son dioses y que sus seguidores son también dioses. Muchos son los predicadores famosos de hoy. Como vamos a ver, vamos a nombrar algunos que están enseñando esta grave doctrina peligrosísima desde su mismo comienzo. Hoy diré, para comenzar, que la ira de Dios puede caer sobre la iglesia moderna por un gran pecado. Los invito, hermanos, a abrir su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20 y verso 3. Éxodo 23. Ahí encontramos el segundo mandamiento. A ver cómo dice el segundo mandamiento, mis hermanos. Nos dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Deuteronomio capítulo 7, versos 1 al 5 dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jebuseos, los fereceos, los heveos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tu hijo a sus hijas, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Y escuchen esto: entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Mas así haréis con ellos: derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados, y cortaréis sus imágenes de acera, y quemaréis al fuego sus imágenes talladas. Israel debía ser una nación santa, un pueblo apartado para el Señor, diferente a todos los demás. No podía seguir las costumbres de los demás, ni las prácticas de los demás. Debía ser un pueblo que siguiera al Señor, que obedeciera al Señor, que sirviera al Señor y que fuera una luz, un faro que iluminara al mundo en que estaba viviendo. Eso mismo es lo que la iglesia del Señor tiene que hacer en nuestros días. Y como dice aquí, el
el unirse a los demás pueblos los llevaría a adorar a otros dioses. Y tener otros dioses enciende la ira del Señor. De hecho, hermanos, si yo dijera aquí en este momento a todos ustedes, les preguntara cuántos creen que Dios es amor, yo creo que todos ustedes me dirían, amén. Dios es amor. Claro que sí. Pero si ahora les digo, Dios es justo y traerá justicia sobre la tierra, quizás serían muy pocos los que levantarían la mano y aquellos que lo levantarían lo harían sin entusiasmo. Pero es la verdad. Dios, Yahvé, Jehová, el gran Dios soy, es celoso. Y tener otros dioses es un pecado pero tan grande que cuando el pueblo de Israel adoró un becerro de oro, Dios los quiso destruir. De hecho, cuando ellos adoraron el becerro de oro, dijeron, este es Jehová a quien estamos adorando. Y es más, usaron el mejor material, oro, para hacer el becerro. Pero aún así, era un pecado tan grande que si leemos en Éxodo, capítulo 32, verso 10, veremos las palabras del Señor. Éxodo 32, 10. Esta es la reacción del Señor ante el grave pecado del pueblo de Israel, de la iglesia de ese tiempo. El Señor les dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Hoy, en este día, existe el grave peligro que la iglesia, buscando agradar a la sociedad, al mundo donde estamos viviendo, reciba en su seno doctrinas paganas que amenazan con hacer tambalear las grandes verdades del Evangelio. Hoy hablaremos de una doctrina diabólica que la semana pasada dijimos era parte de las enseñanzas de la metafísica. Y les voy a decir algo. El video que pusimos la semana pasada lo pusimos en internet y hubieron muchas reacciones. Pero una de las reacciones que me llamó la atención fue una pregunta. Alguien dijo, pero si somos dioses. Y mostró un texto. Y les voy a decir, hoy vamos a leer no solamente los textos que están claramente en contra de esta doctrina, sino también los que usan para difundir esta doctrina. Como les dije, quiero hablar de aquella doctrina que dice que somos dioses. Extraño, ¿verdad? Suena un poquito raro. Pero esto es una locura. Y no es una locura inofensiva, mis hermanos. Es una locura que ofende al Señor, que enciende la ira de Dios. Es una locura peligrosa. Y querido hermano, tenemos que entender que cuando la iglesia habla, cuando la Biblia habla de dioses ajenos, de no tener dioses ajenos, eso incluye todo dios ajeno. No necesitamos tener una estatua, ya sea de palo, de piedra o una foto nada más, no. Cuando habla de dioses ajenos podría incluir el dinero, el amor al dinero, eso sería un dios. El amor a la inmoralidad, al sexo también es un dios para muchos, viven para eso. Pero, queridos hermanos, si tú crees, tú confiesas que eres un dios, y si te enseñan que eres un dios, y tú crees eso, y tú no eres un dios, entonces estás adorando un dios falso, y esto es idolatría, y aquel que te enseña estas cosas es un idólatra,
Y te está enseñando una doctrina que te lleva directamente por el camino que lleva al infierno. Y comenzaremos, hermanos, leyendo ese texto de la Escritura donde nos dice cuál fue la primera vez que esta doctrina fue predicada en la tierra. No la predicaron los predicadores de la televisión. Es más antigua que eso. No es una doctrina que se comenzó a predicar hace 4 o 5 años atrás. No. Es más antigua que eso. Es una doctrina que predicaban los hindúes desde hace siglos, doctrinas paganas y otros cultos secretos. Pero es más antiguo que eso. En Génesis, capítulo 3, versos 4 al 6 nos dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto que van a morir. No van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego lo dio a su esposo y también él comió. Ahí fue la primera vez que esta doctrina se predicó, allí en el Edén. El que la predicó no fue un predicador de la televisión, fue una culebra. El diablo vestido de culebra, el diablo metido en una culebra engañó a Eva con estas palabras: serás como Dios. Y para ser como Dios, tenemos que ser dioses. Y sabrás las cosas que Dios sabe. Tendrás la sabiduría de Dios. Eso es omnisciencia, esa es una cualidad que solo le pertenece a Dios. Despertó la codicia de la mujer. Queridos hermanos, este es el origen del dolor, el origen de todas las enfermedades, es el origen de la pobreza, es el origen de la muerte, es el origen de la guerra, es el origen de la codicia y es el origen y la causa de todos los males de la humanidad. Eva codició ser igual a Dios. Quiso ser como Dios, saber lo que Dios sabía, ¿no es cierto? Y ser Dios, porque la serpiente le predicó un mensaje metafísico. Fue el primer metafísico que hubo. Y le dijo: serás como Dios. Nosotros fuimos, hermanos, creados a la semejanza de Dios, pero no somos iguales a Dios. Adán y Eva, antes de caer, no eran dioses. De otra forma, imagínense la escena. Ayúdenme a imaginarme. Allí está el árbol y allí está la culebra. Entonces viene Evita a ver el árbol, el fruto que Dios le había dicho que no comiera. Y de pronto allí en el árbol ella escucha una voz, queda mirando y ve allí la cabeza de la serpiente. Que creo que no era un ser horrible ni feo porque en ese tiempo era diferente. Dice que no se arrastraba incluso la culebra. No asustaba como ahora. Eva la queda mirando y le dice: ¿cómo está, señora serpiente? Y la serpiente la mira y le dice: señora Eva, ¿cómo está usted? Le dice: veo que usted tiene miedo de acercarse al árbol, ¿verdad? Y Eva le dice: bueno, es que Dios me dijo que yo no puedo comer de ese árbol. Es mentira, Evita. Porque cuando usted coma de este árbol, usted va a ser como Dios. Venga y coma de este árbol. Y entonces Eva la quedaría mirando y le diría, si fuera verdad lo que enseñan los metafísicos de hoy, le quedaría mirando y le diría, ¿pero para qué? ¿Cuál es la gracia? ¿Para qué me arriesgo a comer de ese árbol si yo ya soy Dios? ¿No es cierto? Si les habían enseñado, o si nos enseñan ahora que Adán y Eva fueron creados como dioses,
que eran dioses. Y eso es lo que enseña esta gente, que ellos fueron creados como dioses, que con la caída en el pecado perdieron su capacidad de ser dioses, pero que cuando venimos a Cristo entonces recuperamos nuevamente nuestra divinidad. Sería ridículo ver a Eva masticando esa fruta, sabiendo que ella solamente iba a hacer algo que ella era, Dios. Sigamos adelante. Vamos a Isaías 14, versos 12 al 15. Dice así, y esto es todavía el origen más último de esta doctrina. Allí comenzó esta doctrina. Claro, es verdad, la primera vez que fue predicada en el Edén, pero la doctrina se originó mucho antes. O tal vez no, realmente el tiempo no lo sabemos cuánto fue. Pero Isaías 14, versos 12 al 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Está hablando del diablo. Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, fíjese lo que decía, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Mis hermanos, el mismo diablo se engañó a sí mismo por su codicia. Él practicó aquella ley metafísica que enseña que tú debes pensar algo, que una vez que lo piensas, tienes que imaginártelo, visualizarlo. Y el diablo hizo eso, dice que pondré mi trono allí en las alturas del norte, allí en ese lugar, allá en los lugares altos del cielo, allí junto a Dios, allí estaré yo, porque yo seré como un Dios, dice, yo seré igual a Dios. Él hizo esas dos cosas. Pensó, deseó y lo deseó con codicia, lo deseó con pasión, se lo imaginó. Y después también dice que lo dijo en su corazón. También lo declaró. O sea, hizo todo lo que hay que hacer, que dicen los metafísicos que hay que hacer. ¿Y pasó eso? No. Dice que fue echado por tierra. Fue echado al Seol. Porque él no era Dios. Él quería ser Dios, él quería ser igual a Dios, él codiciaba tener el poder de Dios, ser como Dios, la posición de Dios. El espíritu de exaltación propia, querido hermano, no es de Dios, es el del diablo. Y ese mismo espíritu pasó a Adán y Eva. Las doctrinas del enemigo, ¿no es cierto?, nos enseñan a exaltarnos. El Señor Jesús nos enseñó a humillarnos. El Señor dijo que el que se humilla será exaltado y que el que se exalta será humillado. Ahora, no existe exaltación mayor que decir yo soy Dios. Tú podrías decir que eres profeta y si no lo eres te estás exaltando. Tú podrías decir yo soy el jefe de una nación y si no lo eres y aunque lo seas, depende cómo lo diga, te estás exaltando. Tú podrías exaltarte a ti mismo haciéndote pasar por un rico, un poderoso o lo que tú quieras. Pero no hay forma de exaltarse más arriba todavía que decir yo soy Dios. Y recuerda que mientras más alto te exaltas, más bajo vas a caer y más fuerte. No podemos los cristianos caer en tal engaño de idolatría que nos lleva a pensar que somos dioses. Es triste pensar que hay predicadores que enseñan la misma doctrina de demonios que enseña el New Age y el hinduismo y el paganismo. Y desde los púlpitos cristianos enseñan la misma mentira que el diablo le dijo a Eva.
Y les digo la verdad, quedarse callados, mis hermanos, no es una opción. Si eres cristiano, no puedes callarte. El que calla otorga, dice. Y la verdad es esa, cuando hay que hablar hay que decirlo con amor, tal vez sí, con amor, pero con firmeza. Por ejemplo, Pastor Cash Luna dice que si usted es hijo de Dios, usted es Jehová Junior. Él dice, yo soy Dios y ustedes son dioses, dice él. Si no se arrepiente, será castigado. Benny Hinn dice, somos pequeños dioses. Maurice Cerullo, otro de estos grandes evangelistas de la televisión, llega a decir algo tan fuerte como, usted no está viendo a Maurice Cerullo, no, usted está viendo a Dios mismo. Uy, ¿quién se cree este hombre? Guillermo Maldonado dice, Dios se ha duplicado en cada uno de nosotros. Crefo Dollar dice, Dios se somete a Génesis. Y si Él nos produjo según su especie, entonces somos dioses, dice él. Podríamos nombrar muchos más. Pero estos son solo algunos de los líderes del movimiento de la palabra de fe, del movimiento que le llaman el evangelio de la prosperidad, que no es evangelio, ni es prosperidad tampoco. Pero esto es solamente, hermanos, la punta del iceberg. Ustedes ven esos pedazos de hielo que flotan en el océano. Son verdaderas montañas de hielo, pero lo que usted ve arriba es solamente una puntita. Así. Estos nombres que he nombrado son solamente la punta. Abajo hay una montaña. Son miles los ministros de Dios. Perdón, no puedo decir eso. Hermanos equivocados tal vez, no sé si decirlo. Pero son muchos los predicadores que están diciendo que somos dioses. Y eso no es del Señor. Eso es del diablo. Por años esta mentira se ha estado introduciendo esta enseñanza por medio de la televisión, los libros, la radio, las conferencias, el internet y en diferentes medios. Hoy veremos si lo que están enseñando es palabra de Dios o si están enseñando doctrinas de demonios. Leeremos algunos textos. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo leí antes. Pero la expresión delante de mí significa o es igual a que se me oponga. Y todo Dios falso, mis hermanos, cualquiera que sea el nombre que tenga, la forma que sea, se opone al Señor. Siempre que Israel adoró dioses falsos, se hundió en una confusión religiosa horrible. Y si tú crees que eres un Dios, aunque sea un diosito chiquito, como dicen algunos, esto se opone al verdadero Dios. Si te crees Dios, te estás exaltando a tú mismo y serás humillado. Te estás adorando a ti mismo. Y eso se llama egolatría. Los mismos mormones que por muchos años han estado enseñando que nosotros vamos a ser dioses allá en el cielo, no aceptan esto y se enojan y dicen, eso no puede ser, eso es una herejía. Isaías 44, verso 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Y esta afirmación del Señor, hermanos, fuera de mí no hay Dios, es algo que los israelitas y los cristianos de hoy también tenemos que tener muy claro.
En el tiempo de Israel había muchas naciones alrededor y cada nación tenía cientos y hasta miles de dioses. De hecho, les voy a decir, en la India en este momento se adoran cerca de 3 millones de dioses diferentes. Y acá tenemos muchos hindúes con esas ideas hindúes, ideas de la India. De hecho, el New Age, que se ha metido tanto entre los jóvenes y al mirar lo que está pasando ahora en las iglesias, podríamos decir que se ha metido en gran parte de las iglesias también. Unas doctrinas y enseñanzas diabólicas, ¿no es cierto?, que son, como lo dijimos la vez pasada, un licuado de cristianismo con paganismo, con hinduismo, con budismo y con todos los ismos, incluyendo el comunismo, el socialismo y todos los ismos que ustedes quieran ponerle. Pero el Señor dice, fuera de mí no hay Dios. Todo lo demás que se llame Dios es una idolatría. Y todos los lugares donde se practica idolatría, de hecho, los países donde hay más idolatría son los países con más pobreza y con más miseria en el mundo. Eso lo vemos en los países como la India y otros países de la tierra, ¿no es cierto?, donde la idolatría es cosa común, es una práctica, ¿no es cierto?, habitual. Vivimos rodeados de millones de dioses. El hinduismo, el New Age han entrado, dijimos, en el cristianismo con su doctrina idolátrica de que somos dioses. ¿Cierto? Sabemos, por ejemplo, que hay idolatría en el catolicismo. Y nos asusta la adoración a sus imágenes y a las miles de vírgenes que hay alrededor. Y de hecho también la adoración que hay a los santos católicos, ¿verdad? La gente se arrodilla, les prende vela a los santos, que vendrían a ser realmente los diositos de la Iglesia Católica. Tiene miles de santos. Hay bastante idolatría allí. Pero la peste de la idolatría, hermano, está entrando en la Iglesia cristiana por medio de esta doctrina diabólica de que somos diositos. El Señor dice, fuera de mí no hay Dios. Y se acabó. Yo no puedo ser Dios. Ellos tampoco pueden. Y no son dioses. Hay un solo Dios y este es Yahvé. Jehová. Leamos ahora Isaías capítulo 43, versos 10 y 11. Dice la Escritura. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y escuchen esto, hermanos. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fíjese que los mormones dicen que Dios tiene un papá y una mamá, y que tiene un abuelo y un abuelito, un tatarabuelo, un bisabuelo, o sea, porque ellos fueron antes que Dios. Ridículo, este texto echa por abajo, por tierra, esa mentira. Pero nuevamente aquí Isaías nos dice que Él solo es Dios y que no hay más Dios, y no solo que no ha sido formado Dios, sino que no habrá otro Dios en el futuro tampoco. Y cualquier persona que llegue a ser Dios haría que este texto fuera una mentira, y eso no puede ser. Nunca hubo otro Dios, nunca habrá otro Dios. ¿Qué parte de este texto no entienden? No quedan dudas. Antes del Señor no fue formado o no nació otro Dios. Tampoco será formado otro Dios después de mí y después de Él, dice el Señor. Y como Él es eterno, por la eternidad jamás habrá otro Dios. No habrá otro Dios. Y pasará la eternidad. Y por toda la eternidad el hombre jamás será Dios. Bastaría un solo hombre que se hiciera Dios y este texto dejaría de ser verdad. Los apóstoles fueron enseñados por el mejor maestro que ha habido, el Señor Jesús. Y ustedes van a ver que nunca los apóstoles enseñaron esto.
No van a encontrar ninguna carta de los apóstoles explicando la doctrina como es lo que hacen en sus cartas, ¿verdad? En las que digan, y ustedes son dioses. No. Eso no puede ser. La iglesia cristiana jamás enseñó eso por siglos. Eso es una doctrina pagana que se ha introducido en nuestros días por falsos apóstoles, por falsos profetas, por predicadores que no son del Señor, falsos pastores. En 1 Timoteo 1:17 el apóstol Pablo dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego, también en 1 Timoteo, el capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Podríamos citar muchos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero no es necesario. Tú no eres Dios, nunca serás Dios. Los que enseñan que tú puedes ser Dios y que ellos son dioses, no son dioses, ni nunca serán dioses. Esto nunca se enseñó en la Biblia, no lo vas a encontrar. Ningún apóstol, ningún profeta enseñó esto, ningún mensajero del Señor. Ay, que podamos decir que enseñó esta mentira. Esta doctrina simplemente no existe en la Escritura, no existe en la Biblia. Dijimos que los que enseñan esta doctrina usan algunos versos bíblicos para apoyar sus enseñanzas. Y quiero recordarles que cuando el diablo tentó a Jesús, usó también textos bíblicos, ¿sí se acuerdan? Para engañarlos. Y quiero decir esta gran verdad, no basta usar textos bíblicos, mis hermanos. Tenemos que usarlos bien, porque de otra manera estaremos engañando. Los predicadores de la prosperidad y de la palabra de fe usan textos bíblicos para presentar sus enseñanzas. Y hoy analizaremos los textos más usados. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Dice, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Sobre este texto, te dirán, ahí dice, somos semejantes a Dios. Y eso significa que tenemos que ser dioses. Por supuesto, este argumento está bien errado. Hay que torcer mucho las Escrituras para leerlo de esta manera. Porque si eso fuera así, cuando ahí dice que somos semejantes a Dios, querría decir que Dios es hombre. Y la Biblia dice que Dios no es hombre. Eso lo dice la Escritura. Nosotros, hermanos, fuimos creados. Dios tiene vida por sí mismo. Tendríamos que tener vida por sí mismo. De otra forma, tendríamos que no ser creados para ser dioses. Esa es una de las características de Dios. Siempre dependeremos de Dios para vivir. El hombre tendría que ser todopoderoso para ser Dios. Es otra de las características de Dios. Y el hombre nunca fue todopoderoso, nunca es y nunca será todopoderoso. Ni tampoco lo son los maestros de la palabra de fe. El hombre tendría que ser omnisapiente. Tendría que saber todo lo que Dios sabe. Y enseñar que Adán y Eva eran pequeños dioses, hermano, es una de las grandes locuras de la iglesia moderna, de la iglesia de nuestros días. Imagínense a Eva, como dijimos de antes, conversando con la serpiente, ¿verdad que eso era ridículo, no es cierto? Si ya era Dios, ¿para qué quería saber más? Si ya sabía, si era Dios, tenía que ser como Dios. No, hermanos, ser semejante y a la imagen de Dios no significa ser una copia o una foto.
Por ejemplo, una foto es una imagen y es semejanza de una persona, pero no es la persona. Una foto no habla, una foto no piensa, una foto no es una persona. De la misma forma, nosotros podemos ser una imagen del Señor, pero nosotros no podemos ser Dios. No somos Dios. No fuimos creados como Dios. Fíjese que basando en este texto, Maldonado dice, Cash Luna también, dólar, Crefo dólar, Monroe también, ellos dicen, un burro produce burritos, los perros producen perritos, los gatos gatitos. Y entonces preguntan, si Dios nos produjo a nosotros, ¿qué somos nosotros? Y si tú estás descuidado y no te das cuenta de lo que te están diciendo, vas a decir, entonces somos Dios. Y entonces ellos te agregan y te dicen, tienes que ser Dios. No tengo miedo en decirles a todos estos predicadores, diablo mentiroso. ¿Acaso se olvidan que fue también Dios el que produjo la tierra, el que produjo las estrellas, el que produjo a los perritos, a los gatitos, a los lobos, etcétera? Entonces, ¿todo eso son dioses? No tiene sentido ese argumento. Otro argumento tonto que se usa, ¿no es cierto? Uno de ellos decía algo así como, si eres hijo de Pedro, entonces eres Pedro Jr. Si eres hijo de Juan, eres Juan Jr. Y si eres hijo de Jehová, será Jehová Jr. Blasfemia, herejía. No importa que se llamen apóstoles o profetas, esa no es enseñanza cristiana. Este hombre preguntaba también, y todo esto lo pueden ver ahí en la internet, está lleno de videos que son documentos de que lo que estoy diciendo es verdad. Decía este hombre que cuando Dios habló con Moisés allí en la zarza, Moisés le preguntó, y si los hebreos me preguntan cómo se llama el Dios que me envió, tú le vas a decir, se llama Yo Soy. Y dice que entonces Moisés fue para allá y le preguntaban, ¿cómo se llama el Dios que te mandó? Yo soy. Entonces tú eres. No me han entendido. Bueno, ¿cómo se llama el Dios? Yo soy. Pero entonces, qué ridículo, hermanos. Pensar de esa manera es pensar como un niño. La Biblia dice que no debemos ser niños en nuestra forma de pensar, sobre todo cuando se trata de leer la Biblia. Y creer estos argumentos tan ridículos realmente no tiene sentido. Se tuerce el texto. Cuando Dios dice yo soy, Él es yo soy. Ese es su nombre, que significa que Él es eterno, que Él tiene vida por sí mismo, que Él siempre existió, que Él siempre soy, que para Él el tiempo no lo afecta. Él es yo soy en el pasado, yo soy en el presente y yo soy en el futuro. Alguna vez Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Recalcando esta cualidad divina que Él siempre es, no fue. Otro texto que usan estos maestros, yo le llamo metafísicos, es Juan 10:34, donde dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y toman este texto y dicen, aquí lo dice, está escrito, no quiero escuchar más, adiós. Al estudiar la Biblia, como lo dijimos la semana pasada, debemos estudiarla de acuerdo a su contexto. Y vimos que hay dos tipos de contexto. Está el contexto inmediato, que es lo que está escrito antes, y lo que está escrito después del texto que estamos analizando. Pero también está el contexto general, que es el contexto de toda la Biblia. Y en este sentido hemos leído tantos textos que dicen que no puede haber otro Dios. ¿No es cierto que tenemos que leer esto con cuidado para entenderlo bien? Ahí no dice que todos somos dioses, pero algunos se aprovechan de esas palabras del Señor para decir, ahí está, ahí lo dice. Lo primero que habría que preguntarse es, Jesús está citando un texto. ¿A qué texto se refiere? Le voy a decir que hay algunos textos, pero este es el que más se usa.
Vimos que hay muchos textos que dicen que solo Dios, solo Yahvé es Dios. Y que nunca antes, nunca después será formado Dios. Vimos que uno de los mandamientos dice, no tendrás otros dioses. La Biblia está llena de versículos que dicen lo mismo. Entonces nos preguntamos, ¿qué quiso decir Jesús con ese texto? Y primero tendríamos que ver que Jesús está citando el Salmo 82 y el verso 6. Y cuando leemos este salmo vemos que se trata de un salmo irónico. Todos los intérpretes serios lo toman como si David quisiera burlarse de la prepotencia y de la arrogancia de los jueces de Israel. El salmo completo nos muestra a Dios reunido con estos jueces corruptos. Los que su orgullo sentían que eran casi como Dios, se sentían dioses. Y entonces Jehová reprende a estos jueces. Y leamos lo que dice. Tenemos que leer todo el capítulo para ver qué es lo que quiere decir. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Les dice el Señor. Y aceptaréis las personas de los impíos. Él va. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y si leyéramos hasta allí, diríamos que son un poco raros estos dioses. Estaban ciegos. Injustos eran estos dioses. ¿Qué clase de dioses eran estos? Y entonces, para rematarla, para ponerle el broche de oro, David nos dice en el verso 7, y este es muy importante, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Por muy poderosos que fueran estos jueces y por muy altaneros y por mucha arrogancia que tuvieran y por mucho que se creyeran dioses o como dioses o allá arriba, morirían como todos los hombres y como todos los hombres se lo iban a comer los gusanos, se iban a apestar y se iban a podrir, como todos los hombres se iban a hacer polvo, porque eran solo hombres de carne y hueso, no eran dioses. Y caerían como todos los príncipes. Es verdad que eran príncipes, sí, pero iban a caer como príncipes, como todos los príncipes. No les serviría de nada lo que eran. Lo que David está diciendo es algo así como, con que se creen muy, ¿ah? Se creen muy grandes ustedes, se creen algo así como dioses, ¿ah? Y son injustos ustedes, se aprovechan de la viuda, del huérfano, del necesitado, ¿eh? Qué grandes son ustedes, ¿no? Son dioses ustedes, pero no les servirá de nada. Morirán igual que cualquier hombre. Y esto le pasará también a los falsos profetas de moda de nuestros días. Créanse dioses todo lo que quieran, que no les va a servir de nada. Serán juzgados igual. Interpretar este texto, hermano, como que David está diciendo literalmente que son dioses sería ignorar el contexto inmediato y el contexto general. David nos está enseñando que somos dioses, hay que torcer el texto, ahí dice se van a morir, van a ser polvo, son de carne y hueso nomás, son hombres, no importa lo elevado que estén. Decir que porque Jesús cita este texto quiere decir que somos dioses, sería como decir que porque Jesús le dijo a los judíos, y se lo dijo, que eran serpientes, eso le dijo a los fariseos, ustedes son serpientes, y le dijo también son sepulcros blanqueados. Entonces vamos a creer que ellos eran serpientes literales que se andaban arrastrando por la tierra, o que eran sepulcros blanqueados. Y el último texto, y con esto vamos a terminar, dice en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 4. Por medio de los cuales
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegares a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí el argumento es así, ahí dice que tenemos la naturaleza de Dios, que estamos participando de la naturaleza divina, y eso nos hace dioses. Pero al leer ese mismo texto y los que siguen, vemos que cuando habla de participar de la naturaleza de Dios, habla de participar de la santidad de Dios. La doctrina, hermanos, que enseña que somos dioses, es falsa. Por causa de esto fue que cayó Lucifer y se transformó en Satanás. Por la misma doctrina cayó Eva, engañada por el diablo. Esta doctrina tiene un origen satánico. Podemos decir con toda seguridad que es doctrina de demonios. No es el Evangelio, es anatema. El que camine en esta doctrina está caminando en el camino que lleva al infierno. Y los que siguen a estos maestros llegan a ser 2 veces más hijos del infierno que antes. Nosotros no necesitamos ser dioses, hermano. Tenemos un Dios maravilloso, que de verdad es Dios. Podemos estar seguros y descansar en Él. Querido hermano, tú no tienes que vivir como Dios, ni portarte como Dios, ni esforzarte en ser Dios. Tú tienes un Dios, al verdadero Dios, un gran Dios, que es el que te abraza, te protege, te cuida, te salva, te dirige y te da la vida eterna. Esta es la doctrina de la Biblia. Si tú vienes a Jesús y te arrepientes y pides perdón, la sangre de Cristo te limpiará de todo pecado y tú tendrás vida eterna. Eso es lo que enseña la Escritura. No que somos dioses, ni que vamos a ser millonarios. Jesús nunca murió en la cruz para hacernos millonarios, ricos y totalmente saludables aquí. No. Él murió no para darnos la mejor vida aquí, porque no la vamos a tener aquí. No para hacernos campeones aquí, porque no vamos a ser campeones aquí. Sino para que tengamos la vida eterna y la mejor vida allá, cuando Él regrese. El Señor te bendiga, es mi deseo.